Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: Yo soy el Hijo de Dios. Mis ojos parecen llamas de fuego, y mis pies brillan como el bronce bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié, y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos, y los anima a serme infieles. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente y que se mueran los que obedecen sus enseñanzas y sigan creyendo en dioses falsos. Pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme, no les haré ningún daño. Así, todas las iglesias sabrán que yo conozco los pensamientos y deseos de todos, y que a cada uno le daré el castigo que merecen sus malas acciones. Pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les doy esta única orden: que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. Y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí. Gobernarán a esos países y los tratarán con dureza, los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Si tienes apartados unos cuantos miles de dólares, esta semana hay una muy buena noticia para ti. Ya abrieron destinos turísticos en Arabia Saudita y en algunos países árabes. Y evidentemente el costo para poder llegar allá y poder disfrutar de todo lo que estos países ofrecen, pues tiene una suma considerable, como digo, de unos cuantos miles de dólares, pero puedes acceder con absoluta seguridad desde el avión hasta el hotel y las playas, y todos los protocolos están listos para recibirte si es que necesitas un poco de descanso de toda esta cuarentena. Por supuesto, algunos pensarán que esa es una burla para la humanidad, y sin embargo nos sorprenderíamos mucho de cuántas personas podrían pagar este tipo de viajes. Estos destinos son destinos lujosos, magníficos, donde el lujo es evidentemente lo que reluce desde el principio. Pero para que todo esto sea posible, deben existir pueblos, colonias, personas que exponiendo su vida se dedican para servir a estas personas que pueden tener toda esta clase de lujos. Uno se admira de este tipo de países, sobre todo en esta época de algunos países árabes. Pero cuando uno conoce los entrehilos de todo lo que sucede o de todo lo que tiene que pasar para que suceda eso, uno se da cuenta que hay naciones y pueblos que están siendo explotados para que todo esto pueda suceder. El brillo, la magia, las cosas importantes suceden, según nosotros o según la sociedad en la que vivimos, en estas grandes ciudades, en estas megaurbes que tienen algo que mostrar y algo que enseñar al mundo de la grandeza. Estos pueblos que se dedican al servicio no son los pueblos más importantes. Sin embargo, para que todo esto suceda se vuelven absolutamente necesarios. Tiatira es una de estas ciudades.
Es una de las ciudades menos cosmopolitas de todas las que aparecen en el libro de Apocalipsis, pero sobre todo es una de estas ciudades que tiene dentro de sus ciudadanos a las personas que se dedican al servicio de las otras ciudades, que se dedican a la artesanía, que se dedican a la construcción, que se dedican a tener todo aquello que las grandes ciudades y los grandes imperios pueden comprar. Tiatira entonces, en ese sentido, se vuelve en una de las ciudades para muchos menos importantes. Y sin embargo, es de las ciudades que logran que el mundo empiece a girar y que las cosas comiencen a suceder. Tiatira era una ciudad poco importante porque no tenía ningún templo importante, no tenía ningún edificio importante, no había bibliotecas. Sin embargo, lo que tenía eran personas muy trabajadoras. De hecho, todo parece apuntar a la idea de que en Tiatira había gremios, lo que hoy llamaríamos sindicatos. Sindicatos textiles, sindicatos de alfarería, sindicatos que tenían que ver con toda la construcción de todas las demás ciudades. Así que ustedes se podrán imaginar que esta era una ciudad de obreros, de industria, de hombres y mujeres trabajadores. Algunos se han preguntado que cómo llegó el Evangelio a Tiatira y todo apunta, según el capítulo 16 del libro de los Hechos, que fue Lidia la encargada de llevar el Evangelio a Tiatira. Porque ella era vendedora, dice el texto de Hechos, de púrpura. Y el Señor abrió su corazón, pero ella era de la ciudad de Tiatira. Algunos dicen que probablemente ella fue la que llevó el Evangelio a Tiatira. Pongan esta nota por ahí en algún lugar del refrigerador mental porque en un ratito lo vamos a recuperar. Así es como aparentemente llega el Evangelio a Tiatira y en este lugar donde había sindicatos uno puede imaginar entonces que había personas trabajadoras, pero además gente que estaba representada por otras personas. Aquellos que conocen o que han tenido relación con los sindicatos saben que los sindicatos tienen que ver con organizaciones que protegen los derechos del trabajador. Y cuando hay algún patrón que es bueno con los trabajadores, entonces el sindicato se encarga de hacer difícil la vida de los trabajadores. No me lo contaron, no me lo imagino. Es simple y sencilla anécdota. Así que por el lugar que uno lo quiera observar, los trabajadores son personas en Tiatira que están sufriendo por los abusos, ya sea de los patrones, ya sea de los sindicatos o ya sea de los mismos obreros. Tampoco quiero decir que los obreros son una pera en dulce. Evidentemente, también tienen sus dificultades. Pero los hermanos en Tiatira vivían bajo estas condiciones en las que además debemos agregar el hecho de que al ser Tiatira un lugar como el que hemos descrito, también Roma lo ocupaba como un lugar para guardar y cuidar todo aquello que tenía que ver con el ejército. Así que como ahí había buenos artesanos y había gente trabajadora, cuando los ejércitos venían de la guerra, todos los escudos, todas las armas eran enviadas a Tiatira para que ahí se pudieran también hacer las reparaciones necesarias. Así que Tiatira, digámoslo de alguna forma, me parece que podríamos decir que era el patio trasero de Roma. Ahí se hacía todo aquello que era importante para el brillo, para el lustre, para la magnificencia de Roma y de las ciudades aledañas. Ahí vivían nuestros hermanos y bajo estas presiones es que ellos vivían. Y el Señor se presenta en el versículo 18 diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Parece que dentro de los dioses que se adoraban en Tiatira estaba Apolos, y Apolos era denominado el hijo de Zeus. Y se presenta aquí Jesús como el hijo verdadero de Dios, el único. Pero además utiliza dos figuras que también utiliza en el capítulo 1 y que tienen que ver de alguna manera con artesanía.
los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Algunas otras versiones ustedes van a leer al bronce como de fuego. Esto se refiere a este trabajo que se hacía en el bronce de tal forma que se lograba tener o darle el mayor brillo. Como en el capítulo 1, recordamos que aquí lo que significa básicamente son dos cosas. El que tiene ojos como llama de fuego es que no se le escapa nada, y después el que tiene los pies semejantes a bronce bruñido es que no tiene los pies como Roma, pies de barro que se pueda derrotar o que se pueda caer, sino que tiene una firmeza absoluta. Así que así se presenta el Señor en medio de esta iglesia y le dice, igual que alguna de las otras iglesias, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjense que es bien interesante que en esta iglesia, específicamente Tiatira, es una iglesia donde lo que el Señor halaga son no una, no dos, sino 7 cosas que hace la iglesia que le representa un halago de parte del Señor. Tiene las virtudes teologales, pero no solo tiene las virtudes teologales, sino además se mantiene en pie a pesar de las dificultades. Conozco tu amor y tu fe, pero no solo eso, sino además el servicio y además tu paciencia. Estas virtudes que tiene la iglesia, diríamos que son virtudes que cualquiera de nosotros desearía que dijeran de nuestra iglesia local. Prácticamente tener esto es decir que estamos ante una iglesia verdaderamente cristiana. Estamos ante una iglesia que se preocupa por los hermanos, pero una iglesia que se preocupa no solo por los hermanos, sino además por todos aquellos que les rodean. Y que su característica de servicio, su característica nacional, digamos, es una característica también que se refleja en la iglesia. Me parece que esa es una de las características fundamentales de la iglesia de Tiatira. Y si nosotros lo ligamos con Lidia, vamos a encontrar en Lidia las características justamente que se describen en este versículo. Era una mujer que amaba, era una mujer de fe, era una mujer de paciencia, pero también de servicio. Recordamos literalmente cómo le dice a Pedro, y dice el texto que nos obligó, dice, a quedarnos. Esta idea de una mujer que te obliga a quedarte es una de las virtudes más interesantes que nosotros tenemos. Alguna vez en un viaje que compartí con mi hermano Héctor, encontramos a una mujer que en español le llamaban Lidia. ¿Recuerdas, Héctor? Y nos obligó a quedarnos en su casa. Y al otro día nos obligó a desayunar un banquete que había desarrollado enorme. Era un buffet. Hermanos, eran las 8 de la mañana y el buffet estaba listo. Y era un sinfín de platillos. Y una nota muy curiosa fue que yo no sabía cómo comer alguna de las cosas que nos estaba ofreciendo, y lo agarró con la mano y me lo metió en la boca y me obligó literalmente a comer. Después quería que me quedara. Evidentemente no me iba a quedar por mucho tiempo ahí, pero le pusieron el nombre de Lidia y me parece que tenía que ver justo con esto, con una mujer y un pueblo que, si bien podría ser pobre económicamente, era rico en muchísimas cosas, pero sobre todo en sus virtudes cristianas. Y lo más impactante para mí de este versículo y de todo el mensaje a Tiatira es la profecía que Jesús, cuando se presenta a ellos, les dice. Dice el versículo 19, la última parte, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vámonos, el texto ya lo dijo todo. Estamos ante una iglesia que no solo en este momento está haciendo las cosas bien, sino que el futuro, dice Jesús, será mucho mejor. Si las obras en este momento parecen ser importantes, las obras en el futuro serán mayores y mejores. Así que prácticamente no tendríamos mucho más que decir de una iglesia en la cual el Señor está profetizando que el futuro será más brillante que lo que están teniendo en este momento. Con eso
prácticamente nos conformaríamos. Es una iglesia que no solo está haciendo bien las cosas, sino que la profecía cierta y segura de Jesús es: lo que viene más adelante será mucho mejor. ¿No te gustaría que eso dijera el Señor de tu iglesia? Que en medio de esta pandemia lo estás haciendo muy bien, pero no solo lo estás haciendo muy bien, después de todo esto lo vas a hacer mejor. Eso yo lo querría escuchar. Me encantaría que el Señor dijera eso de nuestra iglesia, que el Señor dijera eso del ministerio de cada uno de nosotros, que no solo lo estamos haciendo bien, sino que lo vamos a hacer mucho mejor. Estamos hablando entonces, hermanos, de un pueblo, de una nación, de un pueblo cristiano en Tiatira que es muy trabajador, que abunda en su trabajo, que no se cansa, que está constantemente en el esfuerzo. Y esto es una de las virtudes cristianas más importantes que se desarrollan en todo el libro de Apocalipsis y en todas estas iglesias. La virtud del trabajo por el reino, la virtud del esfuerzo por el reino. Es evidente que estos hombres y mujeres se esforzaban por su trabajo. Es evidente que se esforzaban en todo aquello que tenía que ver con sus artesanías y con la obra de sus manos. Pero ese mismo ímpetu, ese mismo esfuerzo es justo el que están poniendo en todo aquello que tiene que ver con el reino del Señor. Y eso, amados hermanos, quiero decirles que se nota, se ve. Se ve cuando hay una iglesia que está haciendo las cosas bien, no solamente en la vida cotidiana, sino bien también para el Señor. Hay personas, habemos ministerios, habemos ministros que nos encanta que las cosas que tienen que ver con nosotros se hagan bien, pero no necesariamente hacemos lo mismo con aquellas cosas que tienen que ver con el Señor. Siempre hay algún buen pretexto. Siempre hay algún buen motivo, y el buen pretexto y el buen motivo tiene muchas veces que ver con que somos personas que no somos pagadas, sino que somos voluntarios. El voluntariado, amados hermanos, tiene que ver con que no recibimos absolutamente nada al respecto de aquello que hacemos. Y entonces la pregunta para aquellos que son voluntarios es: ¿de veras no recibes nada de parte del Señor de todo aquello que Él te pide? Me parece que todos, absolutamente todos, recibimos de parte del Señor mucho más por aquello que realizamos. Alguna vez encontré a una persona que me decía: el Señor me ha pagado por adelantado. Cuando le pedíamos alguna cosa, cuando decía: el Señor me ha pagado por adelantado. Y siempre decía: el Señor me ha pagado por adelantado. Y yo un día me animé y le dije: oye, ¿qué significa eso que el Señor te pagó por adelantado? Me dice: es que el Señor murió desde hace mucho tiempo por mí y ganó la salvación por mí, así que Él me pagó por adelantado. Me parece que somos obreros del Señor pagados por adelantados. Y este pueblo, Tiatira, tenía entre sus filas gente que trabajaba arduamente y que no era suficiente lo que estaba trabajando en ese momento, sino más adelante trabajaría todavía más y sus obras serían todavía mayores. Oro y ruego al Señor, hermanos, porque para nosotros esta sea una realidad, para que para toda la iglesia en general, toda la iglesia universal, esto sea una verdad. Que hoy, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, o para algunos diferente, sea un tiempo en el cual el Señor vea nuestras obras y vea que lo hacemos bien, pero que la profecía sea que el futuro será todavía mejor y más glorioso. Eso significa mucho más trabajo. Pero como no todas las cosas son perfectas, porque esta iglesia tenía seres humanos como tú y como yo, dice que tiene unas pocas cosas contra esta iglesia y contra nuestros hermanos de esa iglesia. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense que lo que está diciendo aquí, de las pocas cosas que tiene, es una figura de una mujer que de alguna forma no se llamaba, parece ser, sino le llamaba Jezabel, y que evoca esta mujer en el Antiguo Testamento, esposa de Acab, esposa de un rey de Israel,
que de alguna forma influyó en su esposo para que, siendo el rey, pudiera de alguna forma introducir culto a otros dioses, pero además pudiese someter a los profetas del Señor. Esta figura de esta mujer era de estos nombres que nadie quería escuchar, y el apodo a esta mujer es un apodo que es devastador, porque compararla con Jezabel es compararla con una de las mujeres del Antiguo Testamento más diabólicas que uno podría pensar. Y dice que se tolera a esa mujer. Fíjense qué interesante es que la que llevó el evangelio probablemente sea una mujer, y la que estaba destruyendo el evangelio era también una mujer. Hermanas, por favor, tengan muy en cuenta que la influencia que ustedes tienen es muy importante en medio de todo lo que se desarrolla, pero sobre todo también en medio de la iglesia. Y dice que esta mujer Jezabel se dice profetiza. No estamos diciendo aquí que no existiera en la época de los apóstoles mujeres profetizas. De hecho, no es un texto en contra de las mujeres. Quiero aclararlo por si de repente alguien empieza a pensar una cosa que no es. Este texto no tiene nada que ver con de estar en contra del ministerio de las mujeres, sino que aquí está diciendo que esta mujer dice que es profetisa. También en el libro de los Hechos encontramos ejemplos de hombres que decían que eran profetas. No solamente en este caso una mujer, sino también hay hombres que pueden decir que son profetas. Y cuando se dice aquí que dicen que son profetisas, o que dice que es profetisa, es que Dios no le había encargado específicamente ese ministerio. Pero parece ser, por lo que dice a continuación, es que sí tenía una cierta influencia dentro de la iglesia, porque dice que enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Y qué es exactamente lo que les enseñaba y cómo los seducía? El texto lo que nos indica es que les enseñaba o los seducía a fornicar. Esto puede significar dos cosas. Uno, literalmente cometer el acto inmoral de fornicar o adulterar, o significar participar de los ídolos de los gremios. Lo interesante del texto no es solamente que acusa a la iglesia que la tolera. Es decir, como que no ponía mucha atención en lo que esta mujer estaba haciendo. Ni tampoco el problema parece ser lo que la mujer estaba queriendo hacer, sino lo que dice el versículo 20. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Lo importante en el texto, me parece, no tiene que ver con el énfasis en que somos capaces como seres humanos y como creyentes de pecar, en cualquiera de los sentidos que pecamos, sino el verdadero problema del creyente es no arrepentirse. Ese es el verdadero problema. Aquel que diga que no tiene pecado, entonces es mentiroso, dice la Escritura. Porque todos pecamos. El problema no es que se nos enseñe o se nos muestre o se nos evidencie el pecado. El problema real del fondo del corazón es que no somos capaces de arrepentirnos. No sé si ustedes se han topado con una persona o con personas que no son capaces de aceptar nunca que se equivocan. Siempre tienen la razón. Si jugaran fútbol, nunca perderían, siempre ganarían o empatarían. Ellos nunca pierden, ellas nunca pierden. Siempre es la culpa de alguien, siempre es la responsabilidad de alguien, siempre hay alguien que tiene la mayor culpa, pero ellos o ellas no tienen absolutamente ningún problema. Esas, hermanos, son las personas de las que tenemos que cuidarnos. Son de las personas que tenemos que cuidar, no ser esas personas. Porque a esta mujer que estaba seduciendo a la iglesia, que estaba seduciendo a los siervos de Dios, se le había dado la oportunidad, dice el texto, de arrepentirse. Y literalmente dice el texto, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando hay un corazón
tan duro y lo suficientemente duro como para que no reconozca y no sea afectado por la voluntad y la palabra del Señor, entonces encontramos a un corazón duro, como una roca, un corazón que no tendrá la posibilidad de ser afectado por el Evangelio. Hace algún tiempo explicaba que la palabra duro de corazón o la expresión duro de corazón podría significar o podría entenderse mejor con la palabra impermeable. Ahora que es tiempo de lluvias y que nos han agarrado 2 o 3 chubascos, nosotros llevamos una sombrilla o llevamos un impermeable. ¿Y cuál es el objetivo del impermeable? ¿Que no nos dé frío? No. ¿Que no sintamos la lluvia? No. El objetivo es que no nos mojemos. Cuando llegamos a nuestro destino nos quitamos el impermeable y ¿qué es lo que pasa? Posiblemente tengamos frío, posiblemente hayamos sentido el granizo que ha caído últimamente, pero no hemos sido mojados. El duro de corazón, esta mujer y todos aquellos que nunca somos capaces de aceptar un error, seríamos aquellos que nos ponemos en el corazón o en la mente un impermeable. Y viene la lluvia y viene el granizo y sopla el viento y sentimos feo. Y terminamos en el culto y decimos, ahora sí el pastor predicó. Pero nos quitamos el impermeable y no pasó nada. Seguimos con nuestra vida como si nada hubiera sucedido. Esta es la conducta de Jezabel. Y esta es la conducta de esta mujer que es figurada con esta mujer y de todos aquellos que no nos arrepentimos, aunque se evidencia nuestro pecado y no somos capaces de dar la vuelta y regresar por el camino del Señor. Y entonces viene una severa, y me parece que hablando de las iglesias es la disciplina más severa que yo puedo encontrar en el libro de Apocalipsis. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Una de las disciplinas, hermanos, más severas y que comentarla en exceso sería verdaderamente para muchos un deleite de los que están buscando el castigo de los perversos. Lo que está pasando aquí es que hay un castigo ejemplar en contra de estas personas que estaban seduciendo en medio de las iglesias. Un castigo que tiene como objetivo, dice el versículo 23, que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriña la mente y los corazones. Ese es el objetivo. Este castigo, hermanos, es muy similar y muy parecido al libro de los Hechos de Ananías y Zafira. En los primeros capítulos del libro de los Hechos aparece este texto donde ellos simulan una venta de una propiedad por una determinada cantidad. Se ponen de acuerdo el esposo y la esposa para decirle a Pedro que efectivamente vendieron en tanto, en una cantidad determinada, la propiedad y ponerla a los pies de los discípulos para repartirlo con todos aquellos. Lo único que tenían era envidia de Bernabé, que él había hecho exactamente eso, pero con un corazón sincero. Ellos no tenían un corazón sincero. Y cuando entregan la ofrenda con un corazón engañoso, Pedro les pregunta si verdaderamente habían vendido en eso esta propiedad. Ellos aseguran que así es, y específicamente a Zafira le dice Pedro, ahí están los hombres que sacaron a tu marido y también te sacarán a ti muerta en este momento. Este texto se parece mucho a ese texto porque al final dice el libro de los Hechos, de ese pasaje, que lo que sucede es que la iglesia temió. Nadie más se iba a volver a atrever a tratar de engañar de esta manera, dice Pedro, al Espíritu Santo. Nadie lo iba a realizar. El ejemplo que pone sobre estas personas que estaban seduciendo a la iglesia y que estaban teniendo una no solo mala doctrina, sino una muy mala práctica cristiana, es que iba a venir sobre ellos un castigo absolutamente ejemplar. Que no nos pase nada mientras pecamos
no significa que Dios no hará algo con nuestras vidas. No significa que Dios no va a tomar acciones en contra del pecado de aquellos que cometemos nuestros pecados de manera absolutamente consciente. El Señor dice aquí, y todos sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, que no hay nada que se escape de sus ojos como llama de fuego. Así que el castigo para aquellas personas que están seduciendo a la iglesia para ir por el rumbo equivocado no es un castigo menor. Pero el Señor regresa a la iglesia que es la iglesia fiel, que en medio de las dificultades y en medio de todas las presiones se mantiene fiel al Señor, se mantiene trabajando y se mantiene dando evidencias de su vida cristiana. Versículo 24. Pero vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es bien interesante este asunto de las profundidades de Satanás. Parece que es una frase irónica planteada justamente para aquellos que están tratando de desviar a la iglesia. Aquellos que tratan de desviar a la iglesia, a veces lo que plantean, y parece que es lo que planteaban en Tiatira, era simple y sencillamente el hecho de que no participaban en los sacrificados a los ídolos, no participaban con los nicolaitas, no participaban en el gremio, no por otra cosa, sino porque no entendían lo suficiente. Eran como aquellos que participaban, eran aquellos que verdaderamente tenían más conocimiento de todas las profundidades de la sabiduría y de las cosas buenas de los seres humanos. Así que este asunto es como, esta frase es como una ironía donde el Señor les dice lo único que conocen son las profundidades de Satanás. Hay un intérprete que me llamó la atención cómo interpreta este texto y dice que probablemente lo que se les explicaba a los hermanos de Tiatira es, mira, para conocer al diablo hay que estar ahí. Y esto es solamente para poder conocer al enemigo. ¿Cómo puedes tú enfrentarte a tu enemigo si no lo conoces? El conocimiento es la regla. Así que entonces ve, participa, está con ellos, conoce cómo se mueven y después entonces replanteas tu estrategia para que nadie te sorprenda. Hay una persona que interpreta así el texto y me pareció bastante interesante lo que plantea. Sin embargo, el texto no es contundente a ese respecto. Lo que sí dice el texto es que ellos plantean la idea de que conocen las profundidades de la sabiduría, pero realmente conocen, dice el texto, las profundidades del conocimiento, evidentemente, de Satanás. Pero dice, si ustedes logran vencer, no les voy a imponer otra carga, sino que lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Versículo 25. Como ya les había profetizado que sus obras eran buenas y que las que venían iban a ser mayores, entonces lo que dice es, retengan lo que tienen. Hay alguien que se los va a querer robar, hay alguien que se los va a querer quitar, pero lo que tienen que hacer es retener eso que ya tienen en este momento, porque no les voy a pedir una cosa más. ¿No les parece que aquellos que trabajamos mucho, cuando el jefe llega y nos pide una cosa más, es así como, ¿una más? Ahora que empieza a haber como despidos y que empiezan a enviarte a casa, ahora ya saben que evitas 2 horas de traslado de tu casa a tu trabajo y 2 horas de ida o 2 horas de venida, o 1 hora y 1 hora, y entonces dicen, pues ya tienes 2 horas más, así que entonces vas a hacer esto y esto y aquello. ¿No te ha pasado que hoy que estás en casa trabajas más? Estaría genial que nuestros jefes nos dijeran, no te voy a imponer ninguna carga más que la que ya traías. Eso sería genial. Lo cierto es que se ha tenido que imponer más cargas de las que tenías antes. ¿Y cómo te sientes cuando eso sucede?
Por eso el Señor, que comprende a su iglesia y que está con ellos y que sabe quiénes son, dice, no les voy a imponer ninguna otra carga. Lo que tienen es suficiente. Con lo que tienen están dando muestra y evidencia de que verdaderamente no solo son hijos de Dios, sino que verdaderamente ante la sociedad que los rodea son verdaderamente creyentes. Así que solamente dedíquense a mantener lo que tienen. Solo dedíquense a guardar eso que ya les he dado. Fíjense que qué diferente es a esta idea de los talentos. Al que el Señor alaba es al que no guardó los talentos, sino al que hizo producir. Pero en esta iglesia era una iglesia tan productiva que el Señor dice, solamente guarda todo lo que te he dado, para que cuando yo llegue me entregues todo lo que hoy tienes. Pero además dice, el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Esta promesa no es una promesa nueva, es una promesa que ya le había dado a los apóstoles y que la iglesia había escuchado a lo largo de todo el ministerio de los apóstoles. Que cuando viniera el fin del mundo, cuando viniera Jesucristo a establecer su reino completo, su pueblo, su iglesia, serían aquellos que iban a regir ahora. Ahora, suena sumamente interesante en este caso porque este pueblo, Tiatira, era aquellos que estaban siendo gobernados. Era aquellos que estaban siendo de alguna o de otra manera subyugados por las otras naciones. Pero a ellos que en la vida habían estado sufriendo semejante cosa, ahora el Señor les dice, cuando llegue el momento y cuando venzamos, entonces ustedes van a regir junto conmigo. Es también muy importante que la palabra regir en este caso puede también traducirse, y algunos lo traducen como pastorear. No solamente tiene que ver con mandar, no solamente tiene que ver con ser jefe, sino tiene que ver con pastorear, con cuidar, con alimentar, con ayudar, con enseñar. Y no les está diciendo que van a ser iguales que como sus jefes estaban siendo con ellos, sino que van a ser diferentes. Y estas virtudes cristianas van a ser evidentes a la hora de dirigir y a la hora de gobernar al pueblo. Está anticipando, y esto lo veremos en los siguientes capítulos, está anticipando Jesucristo su victoria final. Y cómo esa victoria final será sobre todo aquello que se oponga a su verdadero reino. Y este establecimiento del reino estará junto con aquellos que venzan hasta el final, con aquellos que permanezcan hasta el final. Y una última promesa es, y le daré la estrella de la mañana. Hay muchas interpretaciones sobre esta expresión, pero finalmente lo que significa es que Jesús mismo es la estrella de la mañana. Y lo que les está dando, lo que les está diciendo es que les va a dar esta presencia permanente de aquel que es verdaderamente la estrella de la mañana. Finalmente lo que les está prometiendo es estar junto con Él, con la verdadera luz, con aquel que verdaderamente ilumina para gobernar a las naciones, para ejercer un gobierno no solo de autoridad, sino de cuidado con todos aquellos que al final serán rescatados por nuestro Señor. El mensaje a la iglesia de Tiatira, hermanos, es un mensaje que hoy podría ser relevante para nosotros, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo es trabajar para sostener de manera honesta a nuestras familias. Algunos han perdido sus trabajos y algunos han tenido que hacer otras cosas para poder sostener a sus familias, y en medio de toda esta circunstancia, lo único que está sucediendo para muchas personas es que los grandes se aprovechan de los débiles, que los fuertes siempre sacan una mejor parte de los más pobres. Y en medio de toda esta circunstancia, el Señor dice, yo conozco lo que haces y conozco que verdaderamente aún en medio de esta circunstancia,
tú estás comportándote como un verdadero hijo o hija de Dios. No pierdas nada de lo que tienes. Porque a veces, hermanos, dan ganas de perder hasta lo que se tiene. ¿De qué sirve vivir así como verdadero creyente si lo que sufrimos es tal o cual o tal cosa? Dice el Señor, no pierdas, por favor, nada de lo que tienes. En medio de todas estas presiones que vives, sigue manteniéndote igual, mantente firme, retén y guarda todo lo que tienes y sigue manifestando tu vida cristiana y sigue siendo evidentemente cristiano en medio de un mundo que evidentemente no es cristiano, que evidentemente no establece los principios del reino como forma de vida. Tú, yo, dice el Señor, retén, mantén lo que tienes, porque cuando llegue el momento, el Señor nos recompensará. El Señor nos dará conforme a su misericordia. Que el Señor nos bendiga.